Hay dos cuestiones que a mi entender se deben atravesar cuando hablamos de la escritura. La primera es pensar la escritura como un proceso y esto tiene que ver pensarla como un trabajo sostenido de planificación, puesta en texto y revisión. Y entre paréntesis, en la pantalla ustedes tienen los nombres de los autores que son más representativos de lo que es el modelo de escritura como composición que viene del marco de la psicología cognitiva y se origina en los años 60 de la década anterior. Estamos hablando de Flower y Hayes y estamos hablando de Bereter y Scardamaglia. ¿Sí? Son autores e investigadores que pensaron y que propusieron que cuando estamos escribiendo debemos concebir esa escritura como una serie de etapas altamente recursivas y no como un proceso lineal. A eso nos lleva las dos imágenes que tenemos abajo. Ustedes ven sobre la imagen que está en lila lo que nosotros concebiríamos o estamos quizá más acostumbrados a ver, que son las denominadas fases del proceso de escritura. Una planificación, una textualización y una revisión que están concebidas como una etapa siguiendo la otra, como una etapa con una cierta linealidad. Y piensan a la escritura como un proceso, ¿sí? O una competencia que se va desarrollando y se van cerrando de alguna manera una etapa y se comienza o se abre otra. Sobre la derecha de la pantalla, la otra imagen que nosotros tenemos es bastante más representativa de esta imagen y de esta explicación a la que yo quiero hoy invitarlos y a la idea de pensar que la escritura, más allá de un modelo lineal de etapas, es un procedimiento o un proceso que apela al desarrollo de los procesos cognitivos, pero es altamente recursiva. ¿Qué querría decir altamente recursiva? Bueno, altamente recursiva quiere decir que en cualquiera de esos momentos de la etapa en la que yo me encuentre, tengo que poder volver para atrás y volver a planificar, volver a releer, volver a revisar. Concebida así, entonces la escritura no se desarrollaría por momentos que estarían cerrados, sino que sería un proceso altamente interactivo que demanda un lector que a lo largo de todo el proceso o el momento, el tiempo de trabajo que esta producción le lleve, tiene que estar preparado para interrumpir, ¿sí? Su tiempo de lectura o su tiempo de borrador o su tiempo de escritura a nivel de párrafos o su momento de revisión para volver para atrás en términos de releer lo ya hecho, evaluar lo ya hecho, volver a buscar nueva información en una fuente para agrandar una idea, para amplificarla, para buscarle un sustento teórico y volver a escribir a lo largo de todo el proceso de producción. Eh, Eso sería básicamente pensar que la escritura es concebida como un proceso complejo, ¿sí? Complejo, altamente complejo, que necesita una gran capacidad de control por parte del escritor, ¿sí? Y desafía sus procesos cognitivos y demanda altos niveles de metacognición y de control de lo escrito, de lo leído y de lo planificado, y que no está cerrado hasta que está cerrado, porque trabajar en el marco de la producción de un texto me va a demandar como escritor un largo momento de escritura, dedicarle mucho tiempo al texto que yo voy a escribir. Entonces, básicamente, sería una primera presentación de la escritura como proceso y abajo ustedes ven la segunda nota que es lo que va a guiar la exposición de momento, que es concebir el ensayo como un género. Acá tomando algunas palabras de Daniel Casani, que es un especialista en lectura y escritura, es un gran divulgador, trabaja en la didáctica de la escritura en la Universidad de Barcelona. Tomo la idea de Daniel Casani, quien nos explica que la lectura, dice Casani, leer es un verbo transitivo. Y yo acá me animo a abrir, ¿sí? Una similitud con lo que Casani dice y plantear la idea de que escribir también es un verbo transitivo.
Las prácticas de lectura y escritura, ¿qué quiere decir que se puedan pensar como verbos transitivos? Que cuando yo leo y cuando yo escribo, leo o escribo un algo. Ese algo es el objeto directo del verbo leer o el objeto directo o complemento directo del verbo escribir. No podemos pensar que escribimos en el vacío o que escribimos textos en general, ¿sí? Así como no consignamos escribe un texto, ya no más los profesores de español, los profesores de literatura, ya sea en español, en inglés, pienso en Aldo, o en otras lenguas, ya no decimos escribe un texto. No, porque escribir también es un verbo transitivo. Yo necesito consignar qué género es el que yo pretendo que mis estudiantes escriban, porque sabemos, y esto también tiene una base en la investigación, que casi todo lo que sucede en un texto se debe al género al que ese texto pertenece. ¿Sí? Sabemos que los textos circulan en el mundo social, circulan en el mundo académico, y los formatos son los formatos de los géneros que los hablantes y los lectores vamos aprendiendo a lo largo de la vida y por participación en escuchar géneros y en producir géneros. Entonces, determinar las características que el ensayo tiene como género, ¿sí? De texto, dicen algunos autores, otros dicen género del discurso, es otra de las instancias que se vuelven bien importantes en el marco de este trabajo. Entonces, ¿cuál sería nuestra ruta? Nuestra ruta de trabajo en la noche de hoy sería un intento de vincular la lectura y la escritura entendida, más que nada la escritura entendida como un proceso altamente, un proceso complejo, cognitivo, altamente recursivo, que no me plantea momentos lineales o acabados. Y esto que estoy diciendo está probado por investigación, ¿sí? Porque tanto Flower y Haynes como Bereiter y Scardamaglia, que son la base teórica de todos los modelos que posteriormente se desarrollaron en la didáctica de la escritura, hacen una comparación entre cómo escriben los expertos y cómo escriben los novatos. Y podemos sacar de eso algunas conclusiones muy generales por las que voy a pasar muy rapidito. El escritor experto y el escritor novato son dos tipos de escritores muy diferentes. En general, el escritor novato tiende a reproducir el modelo que ellos llaman decir el conocimiento. Lee, hace una síntesis, toma nota, toma citas de lo leído y luego expone en el orden que le parece eso leído, pero no lo transforma. El escritor novato es un escritor que en general dedica poco tiempo a la planificación de su texto, que lo primero que hace es tomar el lápiz e intentar arrancar este proceso con el lápiz en la mano y escribiendo, que escribe por borbotones, ¿sí? Que también tiene muchas veces la idea inocente de que la escritura está muy atada a esa inspiración que puede llegar de un momento a otro y que hay que esperarla, mientras un escritor experto, y a esto lo detallan Bereter y Scardamaglia, lo que hace es pararse en lo que se llama el modelo de transformación de la escritura, ¿sí? Y en el modelo de transformación del conocimiento. Es un escritor que sí lee mucho, pero planifica y dedica mucho del tiempo de producción de su texto, del tiempo total de producción de su texto, a planificar mucho y a planificar en detalle, a darle muchas vueltas a su planificación, ya sea en un formato lluvia de ideas, en un formato mapa mental, en un formato esquema, pero dedica mucho tiempo a la planificación de su texto y también dedica mucho tiempo a la última etapa de su texto, que es lo que se llama la revisión del texto. Un escritor que es experto sabe que la mayor parte del tiempo entonces se va a jugar entre planificar el texto y revisar el texto y se dedica a eso. ¿Y qué quiere decir que transforma el conocimiento? Que bueno, que finalizado el proceso de producción del texto, está parado en lo que se llama una dimensión epistémica de la escritura. ¿Por qué? Porque es tanto el tiempo dedicado, las lecturas dedicadas, los borradores hechos, los planificadores por los que se pasa, las diferentes entradas a su texto, leyéndolo en diferentes momentos, pensando cómo mejorarlo, que lo que se logra
es un producto mucho más acabado, ¿sí? Mucho, y de otra calidad, que en general refleja mucho mejor lo que tuvo intención de decir, porque no siempre el texto que nosotros, escritores, pensamos estar produciendo es el texto que nuestros lectores nos devuelven. O sea, nuestro texto no siempre dice lo que nosotros queremos que nuestro texto diga. Entonces, fundamental en este modelo, pensar cómo un escritor experto dedicar alto porcentaje del tiempo de trabajo, tanto a planificar como a revisar las ideas, a intentar establecer nuevas conexiones entre las ideas y entre los textos fuente que yo estoy leyendo. Y ahí me remito a la charla de la semana anterior del profesor que habló con ustedes y les dio todo el fundamento histórico. Un escritor que transforma el conocimiento es un escritor que puede establecer nuevas relaciones entre todas esas fuentes que puso a su disposición, ¿sí? El docente que habló sobre la historia del genocidio armenio. ¿Cómo vamos hasta acá?